Interview llega gracias a Pastelería Marecita, Eris Editorial y Constructora Mediterráneo, con Jorge Ureta Sandoval. La reminiscencia de este mes es con Ubaldo Reynoso, autor de El escarabajo y el hombre, En octubre no hay milagros, Los inocentes, En busca del harino, Los eunucos inmortales, En busca de las sonrisas encontradas y El goce de la piel. Bienvenidos. En primer lugar, sobre ese tema se están empleando términos muy generales. Se dice los años de la violencia, se dicen los años de la subversión. También he escuchado que se habla de la guerra interna, también de la guerra popular. Esto quiere decir que sobre un hecho histórico que ha pasado en el Perú hay diferentes denominaciones. Tengo la esperanza que de acá a unos 15, 20 años los historiadores tengan el suficiente criterio para dar la verdadera denominación a estos años de la historia republicana de nuestra patria. Sin embargo, yo creo que lo que se dio en el Perú en estos años fue una guerra popular. Y fue una guerra popular porque de uno y otro lado combatieron los sectores más pobres del Perú. Mientras la juventud dorada se refugiaba en sus residencias de los barrios exclusivos de Lima, o viajaban al extranjero. En segundo lugar, no podemos hablar de una literatura en general o de una creación en general. Considero lo siguiente. En primer lugar, hay una realidad real y hay una realidad de ficción. La realidad real está constituida por los hechos que efectivamente sucedieron, hechos que se dieron por una vez y que no volverán a repetirse nunca más. En paralelo a la realidad real, se puede construir una realidad de ficción. Esta realidad de ficción se construye a base de los elementos de la realidad real, ¿no? En esta realidad de ficción, el autor puede manipular personajes, puede manipular tiempos y puede manipular espacios. Y a diferencia de la realidad real, es una realidad que puede repetirse cada vez que un lector lee un relato, un cuento o una novela sobre esa realidad de ficción. Muy bien. Entonces el autor tiene a su disposición una serie de actos, de hechos y de personajes de la realidad real, y sobre ellos va a construir una realidad de ficción. Esta realidad de ficción estará de acuerdo con la concepción que tiene del mundo, porque un escritor no es un robot. Un escritor tiene una posición frente al mundo, tiene una concepción global de lo que pasa o de lo que ha pasado. A eso yo le doy el nombre de ideología. No puede haber en el mundo un ser humano que no tenga una ideología. De acuerdo con esa ideología, va a construir ese mundo de ficción. De tal manera que no me vengan a mí con creaciones de ficción objetiva o que miran desde lejos. No. Esa visión de la realidad de ficción obedece a la concepción que ese autor tiene del mundo. Y esa concepción
va a exhibir desde el nombre que pone a la novela. Anteriormente hubo una discusión entre fondo y forma. Y se decía que en el fondo estaba el mensaje y que la forma era independiente. Afortunadamente, algunos estudios de marxistas actuales han demostrado que esa concepción también está en la forma. Porque cuando se escribe una novela o un cuento, el autor no es un inocente. Sabe qué términos va a emplear, cómo va a presentar a un personaje, cómo lo va a calificar, qué acciones va a tener. Entonces, una novela, un cuento sobre la violencia, o sobre la guerra interna, o sobre la guerra popular, está expresando en el fondo la concepción ideológica del autor. Seguín Zorrilla es un escritor, un narrador de Pampas, de Huancavelica, que él se inició con una magnífica novela que dice que me gustó mucho a mí, que se llama Dos por Charlie. Seguín Zorrilla establece que los escritores peruanos son de dos categorías, los criollos y los andinos. En primer lugar, me pareció que la palabra andino estaba mal empleada, porque el Perú es un país andino. Tanto costa, sierra y montaña dependen de los Andes. ¿Qué significa ser andino? De los Andes. En segundo lugar, los criollos. Yo siempre tuve la percepción de que el criollo era el personaje de Breña, de los barrios altos, del Rímac, ¿no? Que le gustaba la jarana, con cierta picardía, ¿no? Y muy habilidosos, ¿no? Y de pronto para Seguín Zorrilla, los criollos eran todo lo contrario. Eran escritores acartonados y eran escritores que pertenecían a una clase social que se creía la superior. De tal manera que esos términos a mí no me agradaron. Y una vez que me encontré con Seguín Zorrilla, le dije, mira, yo no me considero un escritor ni andino ni criollo. ¿Dónde chucha me colocas? Yo creo que, como lo dije un artículo que se publicó, una carta que se publicó en el diario Perú 21, de lo que se trata no es de escritores andinos ni criollos, de lo que se trata es de que siempre en el Perú ha habido un grupo de escritores que están de acuerdo con el poder, de acuerdo con las normas oficiales, ¿no? Y otros que están en contra. Estos que tienen en sus manos, que están de acuerdo con el poder, tienen en sus manos todos los medios de comunicación, ¿no? Y en algunos casos, sin merecerlo, son considerados como los escritores representativos del Perú. Y eso ha pasado siempre, no solamente en el Perú, sino en cualquier país del mundo. Y hay otros escritores dejados por lado por la crítica oficial y que luego, durante los años, su obra se va imponiendo más que su nombre. Pero actualmente yo creo que los escritores en el Perú se dividen en escritores transgénicos y escritores auténticos. Transgénicos porque son escritores artificiales. Ya sabemos que los productos transgénicos vienen del laboratorio. Y hay otros escritores auténticos, que efectivamente son escritores porque el escribir les sale como una necesidad de sus cojones.